Es decir, uno se plantea un emprendimiento y tienes que tener objetivos de corto plazo, como bueno, hay que facturar tanto, pero si uno no se plantea el porqué de la iniciativa, es decir, cuál es ese largo plazo que está buscando, es muy difícil que el emprendimiento vaya a tener éxito. El fundador de un emprendimiento, el líder, debe tener mucha paciencia, pero también al mismo tiempo terquedad, que no todo es para un negocio, que hay cosas que las empresas podemos tomar prestado de la sociedad, pero eventualmente las empresas vamos a tener que regresar a la sociedad mucho más que donaciones para una comunidad. Yo, desde que comencé mis empresas, he estado persiguiendo el mismo objetivo. Es más, desde que comencé con la idea de querer ser médico en Venezuela, he estado persiguiendo el mismo objetivo, que es darle mayor acceso a los servicios de salud a todas las personas. Y ese es el pensamiento que me acompaña en cada uno de los procesos que emprendo, bien sea empresariales, bien sea gremiales, o bien sea, digamos, de innovación. Estoy buscando la manera de darle mayor acceso a todas las personas, a los servicios de salud. Lo primero, la visión de largo plazo. Para mí la visión de largo plazo significa plantearte un objetivo que supere el objetivo económico que tiene cualquier emprendimiento. Es decir, uno se plantea un emprendimiento y tienes que tener objetivos de corto plazo, como bueno, hay que facturar tanto, pero si uno no se plantea el porqué de la iniciativa, es decir, cuál es ese largo plazo que está buscando, es muy difícil que el emprendimiento vaya a tener éxito. Más aún, cuando uno se continúa planteando la pregunta de por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, es cuando te das cuenta de que tienes que ampliar los equipos, de que nada solo, y aquí viene el segundo aprendizaje, visión de largo plazo, y lo segundo es que nada extraordinario se hace solo. Y cuando uno se plantea el largo plazo, es que te das cuenta que tienes que tener mucha gente para poder contribuir a lograr esos objetivos que te has trazado. Y la última y la tercera es que el emprendimiento, lo que estés haciendo, no tenga fin. Tiene relación con el largo plazo, pero es un poco distinto, porque a lo que quiero hacer relación a lo intergeneracional, a lo trascendental. Es decir, cuando comiences algo, piensa en cómo eso que tú estás haciendo puede durar mucho más tiempo de lo que tú vas a durar vivo. Y esa es una manera en que yo he conseguido, para todo lo que hago, un sentido de pertenencia, un sentido de orgullo y un sentido de querer hacerlo que ha llevado a que estos emprendimientos sean exitosos. Primero que se me viene a la cabeza es cómo atender, en el caso de un emprendedor como yo, cómo atender esa capacidad de ir transformándote junto a la compañía. Es decir, una empresa empieza siendo un emprendimiento, comienza a madurar y eventualmente se transforma en una organización, una empresa. Y para poder uno transitar todos estos caminos, tienes que ponerte cachuchas distintas, como dicen, en cada una de estas etapas de la organización. Y desde el punto de vista personal, el líder tiene que tomar una actitud muy humilde de saber cuándo cambiarse una cachucha por otra y cuándo, que básicamente significa cuándo asumir un rol o cuándo asumir otro rol, y ir entendiendo que en ese proceso hay que ir delegando, hay que ir apartándose para que otros puedan hacer el trabajo para el cual están preparados, lo cual significa, en un resumen, es cuidar un poco el ego del emprendedor de que todo lo puede hacer. Yo creo que uno no puede hacer todo. Para eso uno tiene que buscar personas que te ayuden a poder lograr en equipo tener un mejor impacto. Bueno, dicho eso, el emprendimiento se tiene que ver transformado en una empresa antes de comenzar, el día 1. Yo tengo una analogía que es la sombra de la lagartija.
Tú puedes estar viendo una lagartija, pero cuando le pongo una linterna, la sombra tiene que ser un dragón de 20 cabezas. Es decir, uno se tiene que creer el cuento de que lo que estás empezando hoy en día va a ser, por ejemplo, una empresa que emplee cientos de empleados. Hace 18 años, cuando yo comencé mi primer emprendimiento, que fue Ben Emergencia, ya veíamos la necesidad de que algún día, para tener ese impacto que queríamos tener en el acceso de más personas a servicios de salud, íbamos a tener que tener cientos de empleados, cientos de colaboradores. Y luego, más reciente, con Assistancy, que la fundamos hace 2 años, sabíamos que teníamos que expandirnos a muchas regiones del mundo. Pero eso lo sabíamos el día 1 cuando todavía no teníamos ningún colaborador, y eso lo sabíamos el día 1 cuando todavía no habíamos lanzado en Venezuela. Entonces, creerte el cuento que tú le vas a contar a los demás es muy importante. Yo creo que ahí es cuando uno decide si vas a hacer un emprendimiento o vas a hacer una empresa. Y segundo, yo creo que uno se transforma, yo creo que uno no necesariamente se tiene que transformar. En mi caso, yo soy un emprendedor. Yo soy un comenzador de cosas, yo soy un innovador. Mi trabajo en estas organizaciones, que ya tienen cientos de empleados y que ya están en muchos países, es continuar siendo la voz que siempre vuelve a preguntar por qué. Y es la voz que vuelve a decir cómo podemos hacerlo mejor. Entonces, la realidad es que a pesar de que yo me he formado como gerente, yo después de ser médico estudié medicina en la Central, fui al IESA a hacer una maestría de administración y a ampliar mis conocimientos de liderazgo, sobre todo. Me ha tocado hacer un rol gerencial, pero la realidad es que el equipo de gente que yo tengo trabajando conmigo son los verdaderos gerentes que llevan adelante estas organizaciones, y yo soy el líder que los apoya a ellos a poder tomar las mejores decisiones para tener los mejores resultados. Paciencia. El fundador de un emprendimiento, el líder, debe tener mucha paciencia, pero también al mismo tiempo terquedad. Es decir, persistencia, perseverancia. Yo digo la palabra así, terquedad significa es esa persistencia y perseverancia con insolencia. Es decir, no recibir una respuesta como final. Cuando te digan que no, pues plantearte la necesidad de que ese no se transforme en un sí. Y por último, yo creo que tiene que tener la capacidad de tener empatía con las personas, la capacidad de que las personas entiendan esa visión que tiene y de comunicar la visión. Querer tener un sueño que es ser médico y tener que cambiarlo por ser empresario, emprendedor, y luego de haber creado una organización maravillosa en un país, tomar la decisión de expandirte hacia el resto del mundo y luego estar pensando en cómo el impacto que tú tienes puede tener un impacto mucho más allá de las organizaciones y tener un impacto en la salud, por ejemplo, pública de las personas de un país. Es decir, para mí el reto ha sido plantearme sueños que solamente tienen el objetivo de ser alcanzados para poder entender cuál es el próximo sueño. Eso es básicamente una historia sin fin. Y poder vivir en una historia sin fin, yo creo que es el reto más importante que tiene que tener un empresario y un emprendedor. Saber que no existe el fin, porque justamente lo que estamos haciendo es para que muchas generaciones del futuro puedan tener una mejor vida. Bueno, Venezuela es muy interesante porque viene de muchos años, bueno, de una complejidad del entorno importante, pero sobre todo de un entorno emprendedor en el cual se generaban muchos emprendimientos, pero pocos eran los emprendimientos que lograban transformarse en empresas sostenibles a lo largo del tiempo. Eso es un tema que lo puedes revisar en el índice de emprendimiento, pues probablemente para nuestro país. Más del 90% de los emprendimientos no duraba más de 3 años. En los últimos, yo diría 2 años, 3 años, eso ha comenzado a cambiar. Ahora tenemos emprendimientos que no solamente duran más de esos años, sino que además han logrado trascender las barreras geográficas de nuestro país. Y ahí tienes el mejor ejemplo que te puedo dar, es Assistancy, una compañía
que nace de la experiencia de Benemergencia, que es una compañía venezolana que hoy en día atiende a millones de venezolanos, y se transforma en la capacidad de darle acceso a los migrantes a una cobertura de salud para sus familias en el país de origen, es decir, aquí en Venezuela. Y eso lo logramos expandir ya hacia Dominicana, México, Honduras y dentro de poco hacia Guatemala y Filipinas. Entonces, hoy en día no solamente los venezolanos estamos emprendiendo exitosamente, sino que también estamos llevando nuestro modelo, que viene de un entorno complejo, que viene de una crisis y ha surgido como una oportunidad para desarrollar modelos sostenibles de gran impacto y además que son rápidamente replicables en el mundo. Entonces, en resumen, creo que estamos en un momento muy interesante en el ecosistema de emprendimiento de Venezuela y por eso pues yo estoy absolutamente convencido de que es el lugar adecuado para emprender. Benemergencia es una compañía que se fundó hace 18 años y que brinda servicios de atención médica domiciliaria y busca evitar las visitas innecesarias a la clínica, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y disminuir los costos de nuestros clientes, que son las principales aseguradoras del país. Asistency, que es una iniciativa que nace de la experiencia de Benemergencia, de haber disminuido esa cantidad de visitas innecesarias a la clínica, nos dimos cuenta que utilizando la tecnología podíamos conectar a los migrantes venezolanos con sus familias en Venezuela, dándole no solamente un servicio que evitara las visitas innecesarias a la clínica, sino que también, si tenía que ir para la clínica, les diera cobertura para emergencias. Entonces nace Asistency como una empresa que brinda servicios de emergencias médicas e incluye la atención en casa, pero también la cobertura en clínicas, de la mano de unos aliados muy importantes que son Benemergencia y Mercantil Seguro. Mi sueño es que todo el mundo tenga acceso a un servicio de emergencias médicas, que nadie se quede sin hablar con un médico cuando lo necesita. Eso es lo que yo quiero lograr. Para lograr eso, lo más importante no solamente es crear estas grandes plataformas de atención y de servicios que atiendan ya millones de personas, sino es entender que una vez creadas esas plataformas, uno de los objetivos es poder tener la capacidad ahora de expandir el acceso de esas plataformas y que no solamente se quede en el ámbito de negocio. Me refiero a poder hacer, por ejemplo, la telemedicina pública, que es algo que hoy en día es parte del negocio, pero que en el futuro próximo debe ser algo pues, que nosotros, una empresa privada, le pueda dar a las personas, al público, un servicio público. Valga la redundancia, me parece que es uno de los retos más grandes que tenemos. Entender que no todo es para un negocio. Hay cosas que las empresas podemos tomar prestado de la sociedad, pero eventualmente las empresas vamos a tener que regresar a la sociedad mucho más que donaciones para una comunidad, sino, por ejemplo, este caso de la telemedicina pública, que ya en Benemergencia lo estamos haciendo en Venezuela y en Asistency dentro de poco lo vamos a hacer a nivel global.